Bien amigos, vamos a ver otro video. Aquí vamos a hablar acerca de el carro. Lógicamente vamos a improvisar porque los carros no existían cuando estaban los aztecas originales del náhuatl, pero ahora en la Sierra Negra, suponte que una persona que habla puro náhuatl, ¿cómo diría carro, verdad? Claro, va a decir carro en español, pero también podemos traducirlo al idioma náhuatl. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque el carro está formado de metal, entonces le va a decir tepos. Y aquí puede incluir lo que él quiera. Viene de la palabra tepostli. Tepostli. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, aquí puede ser nehnemi. Nehnemi. Que nehnemi significa camina. Camina. Nehnemi significa camina. Y aquí tepos viene significando metal. Metal o fierro. Entonces aquí diría tepos nenemi, metal que camina o fierro que camina. Aunque también, ese es uno, es el otro también le podemos poner aquí. Vamos a ponerle tepos motleloa. 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 Tepos motleloa, ese es que corre. Que también se entiende. Porque en realidad va a alta velocidad. Entonces se podría decir tepos motleloa. Metal que corre, ¿verdad? ¿Qué opinas acerca de esta traducción? Déjame en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.